Bienvenidos, queridos seguidores, a un nuevo vídeo de Heavy Metal e Historia. Bien, en esta ocasión voy a utilizar una canción que se llama El Lobo y el Arca, de la banda Alquimia, que actualmente están parados, no sé si volverán en un futuro, pero bueno, Alquimia pues fue o es un proyecto de Alberto Rionda, fundador de Avalanche, que ya ha traído alguna canción de Avalanche, traje la de Cambaral si no me equivoco. Y pues esta canción básicamente, por lo que me he informado, de lo que habla es de la leyenda del lobo y el arca, como su propio título indica. Esta leyenda surgió, se da en Luarca, que Luarca es un municipio de la costa asturiana, que es muy bonito, yo os recomiendo visitarlo. Tiene mucha historia, de ahí es la leyenda de Cambaral también, que esa la tenéis en el canal. Y pues vamos a ello. Sobre mi montaña cantaré a la luna una vez más, cantos de esperanza. Básicamente lo que nos viene a decir la leyenda es que un arca llegó hasta lo que hoy es Luarca, ¿no? De ahí se ve, yo os digo la leyenda como yo la conozco. Si me equivoco en algo, por supuesto, la caja de comentarios está ahí. Yo os digo la leyenda que conozco. Las leyendas ya sabéis que siempre puede haber varias versiones. Pero la que yo conozco es un arca llegó allí a Luarca, un señor que tenía pinta de tener mucho poderío, se bajó del arca, iría a hacer sus cosas, y por la noche ya se oyeron aullidos y los lobos fueron hacia el arca. Y hubo un lobo, el más grande, que al llegar y estar frente al arca, digamos que se arrodilló, se postró ante el arca en señal de respeto. Bebo de un arroyo que se va imparable hacia el mar, el agua de la vida. Este lobo, digamos que sería conocido como el lobo del arca, Yobuarca, si empezamos a hablar en asturiano. Y bueno, pues en esta maravillosa tierra que es Asturias, y más concretamente en Luarca, pues debido a esta leyenda, el nombre de Yobuarca acabó derivando en Luarca. Y pues a día de hoy tenemos un lugar que se llama Luarca o Yuarca, si lo decimos en asturiano, porque el yobu era el lobo. Y bueno, pues este es el origen del nombre. Firme en la montaña esperaré hasta verte llegar. Bueno, pues se supone que estos lobos y este gran lobo, que era más grande de lo normal y que dio nombre a Luarca o Yuarca, pues tenían, pues eso, el arca llegó, los lobos la veneraron y era un poco la misión de proteger la villa. Y al final, ese arca fue trasladada a Oviedo, a la catedral de Oviedo. Y digamos que esta sería la leyenda, así resumida hasta donde yo sé. Dicho esto, espero que os haya gustado la leyenda de este municipio, de Luarca. ¿Qué deciros? Ya sabéis todas las formas que tenéis de apoyar el canal si queréis. Está de la más sencilla, que es, si os gusta el vídeo, darle me gusta y compartir, hasta el resto que habéis visto. Y poco más. Lo único que espero es que este contenido os siga gustando. Y os recomiendo de verdad que si no habéis visto Asturias, que vayáis. No os va a decepcionar nada. Un besazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.